Bueno, colegas, estimadas diputadas y diputados, me corresponde concluir este debate. Casi que no resultaría necesario que insistiera en algunos aspectos extraordinariamente bien expuestos por los compañeros que intervinieron en la tarde de hoy, específicamente o muy especialmente a las dos últimas intervenciones de José Simón Calzadilla y de Enrique Márquez. Porque además de las razones de forma y de fondo que ameritaban, que exigían el debate de esta tarde y el proyecto de acuerdo que en unos momentos vamos a votar, era una oportunidad extraordinaria para precisar algunos aspectos que en la opinión pública han venido siendo objeto de debates y de controversias, algunas de ellas muy ásperas. Aparte de eso se refirió el diputado Enrique Márquez. Sin hacer un recuento demasiado extenso de los hechos como ocurrieron hace algunos días, todos recordamos que el 25 de octubre retropróximo, en beneficio de iniciar un proceso de diálogo que, como todos sabemos, no ha dado los resultados que ojalá se hubieran producido, suspendimos o diferimos la consideración no del juicio político, porque el término se ha popularizado o se ha vulgarizado, sino el procedimiento para determinar la responsabilidad política del presidente. En el interín, y esta es una muestra más de la forma arpía, aviesa, desleal, truculenta que tiene el gobierno de intervenir, en el interín, ese pseudo procurador que está usurpando funciones para las cuales no ha sido constitucionalmente designado en propiedad, intentó una acción ante el bufete del gobierno para lograr una medida, no sé si cautelar o de cualquier otra naturaleza, lo mismo da, para impedir que esta Asamblea Nacional retomara la consideración del tema que hoy estamos abordando. Otra muestra más, pues, de que el gobierno pretende aventajarse de cualquier coyuntura para tratar de sacar provecho o de hacer, digamos que menos desesperada, su patética situación. No me extraña la conducta de la bancada del gobierno. Yo no voy a decir que no entienden, es que no quieren entender. Y no quieren entender porque aceptar la argumentación demoledora, incontrovertible, que prolijamente se puede expresar durante horas para calificar al peor gobierno que hemos tenido en nuestra historia, ellos nunca lo van a aceptar porque vienen a hacer el papel simplemente de andamio de un gobierno que no debería estar donde está. Y, por cierto, a cuyo desenlace le hemos buscado todas las salidas democráticas y constitucionales imaginables, e incluso propuesto que esas eventuales salidas democráticas sean consensuadas con el mismo gobierno. La bancada del partido gobierno se retiró. Ojalá se hubieran quedado para oír alguna argumentación. Yo me detuve a escuchar la argumentación del diputado Pedro Carreño. La no es la almendra del discurso del gobierno. Es un alegato verdaderamente surrealista, rocambolesco. Considerar algo que contraviene, que choca contra lo que es la experiencia común de que esta asamblea no puede sancionar al presidente porque el presidente no es funcionario público. Por Dios. En un régimen como este, grosera, obscenamente hiperpresidencialista, una de las desgracias y de las tragedias que Hugo Chávez nos echó encima, ese hiperpresidencialismo que tendría que ser recogido, acortado, corregido en una próxima reforma de la Constitución, le da al presidente facultades discrecionales prácticamente de monarca, sin contención en todas las áreas. ¿Cómo no va a ser considerado funcionario público un presidente que simultáneamente es jefe de Estado y jefe de gobierno? Dirige la política económica, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dirige la política monetaria, concerta pactos, designa embajadores, en fin, maneja, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, maneja todas las áreas que tienen que ver con la vida pública del país. Y no es funcionario público, por Dios, no es funcionario público. Pero a ojos vistas, porque miren, colegas, y hay que ser insistente en hecho, el hecho notorio no necesita ser probado. El hecho notorio es aquel que es evidente, se comprueba por sí mismo,
que el sol alumbra, que la candela quema, que el agua moja, son hechos que no necesitan ser comprobados, que el presidente de la República es un funcionario público, caramba, no necesita ser comprobado. Eso lo sabe hasta el más lerdo de los individuos. Ese funcionario público de hiperpresidencialismo por añadidura, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia, puede ser perfectamente declarado incurso en responsabilidad política. El 222 dice lo siguiente: la Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos, etcétera, etcétera, etcétera. Menciona varios. En ejercicio del control parlamentario podrá declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. Eso es lo que proponemos exactamente en el acuerdo. Eso, lo que dice el 222. ¿Por qué la responsabilidad política? Porque la responsabilidad administrativa y civil la fijan, y la penal la fijan por una parte los tribunales y por otra parte la Contraloría General de la República. Entonces, la política es la que nos corresponde a nosotros. Pero por añadidura, fíjense, esta sentencia de fecha 22 de junio del año 2002, que dice lo siguiente, con ponencia del magistrado Antonio José García. Es mucho más precisa incluso porque desarrolla y explicita el 222 constitucional. Dice así, en la narrativa: en primer lugar, la responsabilidad política es imputable solo a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, que son las personas que ocupan cargos de dirección política. De esta manera, cuando el órgano que declara la responsabilidad es el órgano parlamentario nacional, Congreso y ahora Asamblea Nacional, solo puede ser declarado responsable en lo político el presidente de la República y los ministros como órganos directos que son de aquel. Nadie, aparte de tales personas, puede incurrir en una responsabilidad de tal naturaleza. Concuerda exactamente la doctrina del Tribunal Supremo en Sala Constitucional con el artículo 222 constitucional. Es más, restringe la asignación de responsabilidad política no a cualquier funcionario público, sino al presidente y a los ministros. Bueno, yo no sé si los colegas del gobierno saben de esta jurisprudencia, habrá que explicársela, así como también la intelección del 222 constitucional. ¿Qué es lo que quieren? Evadir la responsabilidad y más nada. Por cierto, que quiero decir algo. A veces en los debates uno oye la eventualidad de declaraciones de responsabilidad moral. La responsabilidad moral. Señores, las penas, las sanciones morales son penas infamantes y por tanto son inconstitucionales. No hablemos más nunca en esta Cámara de sanciones morales, de penas morales. Aquí las sanciones son políticas, administrativas, civiles y penales, pero nunca sanciones morales. Además, no vamos a considerar lo que es la moral, porque la moral es introspectiva, es incoercible, es individual, es autónoma y no es exigible desde afuera. Y hay tantas moral como personas haya. En cambio, este texto es uno y único para todos los venezolanos. Y esta jurisprudencia es obligante para todos los venezolanos porque desarrolla literis el texto y el espíritu del constituyente. Entonces, no nos quede la menor duda que el presidente de la República, Nicolás Maduro, puede ser declarado incurso en responsabilidad política por esta Cámara y es lo que nos proponemos hacer. Mire, colega, y más allá de esto, porque además de los colegas, que lo sepa todo el país, nosotros los parlamentarios que tenemos que ejercer y que desenvolvernos en una legislatura particularmente difícil. Mire que uno tiene experiencia parlamentaria y nunca, se los digo con toda sinceridad, nunca habíamos tenido, al menos en mi experiencia personal, una legislatura tan difícil como esta. Porque nunca habíamos tenido por delante, en la historia contemporánea de Venezuela, un gobierno fallido y forajido como el que tenemos. Yo me puedo cansar aquí de referir anécdotas de encontronazos y de choques surgidos entre los sucesivos presidentes y el Poder Legislativo, y todas se resolvían con base a la Constitución.
incluso la destitución de un presidente y la designación de quien habría de sustituirlo de conformidad con la Constitución. Y no hubo alteración constitucional ninguno, porque las instituciones funcionaban, porque incluso con prueba y en conocimiento de que, por ejemplo, a Carlos Andrés Pérez le hicieron una emboscada judicial con un fiscal indigno y con magistrados que conspiraron abiertamente para pasarle facturas políticas, y el propio presidente, a sabiendas de que había sido víctima de un proceso de tal naturaleza, nos dijo a nosotros, los parlamentarios del entonces partido de gobierno, que constituíamos solos mayorías en ambas cámaras, que teníamos que cumplir con esa sentencia, no obstante que se trataba de una ejecución judicial. Porque el presidente era demócrata, porque las instituciones funcionaban, porque se respetaba la Constitución, porque había equilibrio y balance de poderes. Pero ahora no, ahora no. La situación que tenemos por delante, estimados colegas, es que tenemos por delante un gobierno que recurre y persevera en delitos inimaginables dentro y fuera del territorio nacional, pésimamente reputado mucho más allá de nuestra frontera, que ha convertido a nuestro país en el hazmerreír del mundo entero y que nos ha hecho víctimas a todos los venezolanos de la peor administración de la que tengamos memoria y conocimiento. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Es una fatalidad? Claro que es una fatalidad. Las cifras que han leído los colegas sobre inflación, pulverización de la moneda, problemas con los alimentos, etcétera, porque sin proponérselo cada uno de los parlamentarios que intervino, se distribuyeron espontáneamente, intuitivamente los temas para tratar de abarcar todo el espectro que hace imputable al gobierno. Pero es que no es un empeño de dirigentes políticos que quieran satisfacer aspiraciones partidistas o personales para sacar a esta horda de malvivientes de la peor ralea del ejercicio del gobierno. No, es que cuanto más permanezcan ahí, mucho peor va a ser cada día, cada instante, cada segundo la situación venezolana. Y la tragedia venezolana es de carne y hueso, es gente, niños, niñas, gentes de toda edad, que vieron cómo se destruyó su poder adquisitivo, el trabajo, sus esperanzas, su vida, su tranquilidad. De eso se trata. Y cuando nos empeñamos en cambiar esta tragedia, no es el empeño de políticos que quieran sustituir a otros que están allí, sino de que lo que estamos tratando es de que el país no se acabe. Día que pase, las cosas van a empeorar. Claro, si uno se atiene a ese rebuzno sofístico del presidente, de que a la gente no le interesan las elecciones, que a la gente lo que le interesa es comer, por Dios. Por supuesto que al hombre le interesó primero que comer que discutir o comer que votar. Pero ocurre que ese lerdo cree que Venezuela es imbécil para no darse cuenta que mientras él esté ahí es necesario votar para poder comer. Porque Venezuela no come porque él está allí, y Venezuela no vive porque él está allí, y Venezuela no progresa porque esos delincuentes están acabando con el país. Algunos colegas han anunciado eventos que debemos ejecutar el próximo año. Y lo vamos a hacer de manera pacífica, democrática y constitucional. Ojalá estos del gobierno entiendan que aquí hay que tratar de resolver las cosas en sana paz. Yo tengo mi propia hipótesis. Yo creo que el gobierno está ahí porque está terriblemente asustado. Y tienen razón, porque ellos saben que cuando aquí se recupere la administración de justicia y cuando ya no puedan ejercer el gobierno como lo han ejercido, como los peores malhechores, tendrán que encarar la justicia y tendrán que responder por los delitos que han cometido, por los dinerales que se han robado, por las vidas que han destrozado, por el futuro que le han confiscado a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tendrán que responder por eso necesariamente. Y por ese miedo a responder por lo que no podrán eludir, porque se trata de delitos perseguibles en cualquier lugar y en cualquier tiempo, por eso se aferran agónicamente al poder. Pero una cosa es su miedo y otra cosa es el interés de Venezuela. Y es el interés de Venezuela que está en juego, el que nosotros tenemos que cuidar y que preservar. Y es un deber de patria, no de meros legisladores, es un deber de cualquier ciudadano pretender salir de estos delincuentes que están acabando con Venezuela de manera democrática, constitucional, pacífica y electoral. Muchas gracias. Claro, secretario.